Ahora Ponle sí. volumen. Hola. Jóvenes, buenas tardes. Quisiera que por favor me respondan si estamos sincronizados y si se escucha bien. Buenas tardes, doctor, se escucha. Perfecto. Vamos a dar inicio a esta sesión, a este nuevo año lectivo. Soy el doctor Antonio Lara y desenvuelvo mis funciones en el Hospital Clínico Viedma. De acuerdo al cronograma establecido ya con anterioridad, esta tarde vamos a tocar el tema ya entrando en lo específico de las patologías en cuanto a urología se refiere de la tuberculosis genitourinaria. No está de más recalcar que esta patología hoy por hoy continúa siendo prevalente. Lamentablemente, no sé si se debe a descuido epidemiológico nuestro, al mal seguimiento de cualquier patología suscitada antes o después. Esto debe llevar a la reflexión general y tomar en cuenta y no tomarlo como una patología trivial como hasta ahora se la ha hecho. Además, es lamentable de que en las clases virtuales que estamos llevando a cabo apenas haya una mínima parte de asistencia. Lógicamente, esto va en desmedro a la seriedad y responsabilidad de ustedes. Además, considero que el departamento está tomando la debida nota de la asistencia o de la sintonización de estas clases. A petición de ustedes, esto se ha llevado en forma virtual. Lo lógico era establecer ya las clases presenciales como anteriormente se las realizaba. No está de más nuevamente recalcarles de que esto debiera ser una asistencia virtual obligatoria, pero parece ser de que el departamento ha hecho de que estas clases sean absolutamente aleatorias y la asistencia es prácticamente libre, cosa que nosotros no estamos de acuerdo porque de alguna forma, en menor o mayor proporción, esto va nuevamente, recalco, en desmedro de ustedes. Quita responsabilidad, quita seriedad y bueno, nos vamos a abocar al tema definitivamente. Sigue nomás, no hay problema. ¿Cómo la definimos la tuberculosis genitourinaria hoy por hoy en pleno siglo XXI? Es una enfermedad social, infectocontagiosa, evolución crónica larvada de mucho tiempo, curable y de notificación obligatoria en nuestro medio. En nuestro medio ningún tratamiento se realiza sin antes demostrar virtual y claramente la presencia del bacilo para iniciar cualquier tipo de terapia. Algo de historia veremos. Casos se reportan desde 2400 a.C. Fue primero Hipócrates, el padre de la medicina, que 375 años antes de Cristo la denominó, la llamó tisis. Posteriormente, en 1696, se la denominó escrófula y en 1879 se descubre por primera vez o se determina que el bacilo también está presente en la vía urinaria. Koch en 1882 identifica por primera vez al bacilo. En 1925 se descubre la BCG. El 44 del mismo siglo se descubre la streptomicina y en 1952 se sintetiza la isoniazida. A partir de este momento es que esta patología empieza o inicia la era de ser curable. Por tanto, estos dos parámetros hacen que la tuberculosis sea genitourinaria o sea sistémica, va a denominarse como una patología curable y controlable. Tenemos una distribución geográfica donde definitivamente se determina
que nuestro país, juntamente con Perú y el sur de Ecuador, estamos dentro de lo que se denomina la zona negra a nivel mundial, junto con Oceanía, el sudeste de África y el noroeste también de África. En alguna situación en Europa se denomina. Esto tiene vital interés porque son 200 y tantos casos por 1000 habitantes, entonces es una situación tremendamente alta. ¿Qué epidemiología tiene y qué epidemiología nos interesa en esta patología? Tenemos que recalcar definitivamente que esta es la primera causa de muerte a nivel mundial desde el punto de vista infeccioso. Mata más gente cada año que el SIDA, la diarrea, malaria y lepra juntos. Por lo tanto, es una situación digna de tomarse en cuenta desde el punto de vista epidemiológico. La Organización Mundial de la Salud la declara emergencia global. ¿Por qué? Porque es una enfermedad emergente. Quiere decir que definitivamente día a día aparecen más casos en el contexto. Generalmente, desde el punto de vista social, es una patología que está asociada a crisis económica y el advenimiento del HIV han hecho que esto repunte en su prevalencia. En 1980, la tuberculosis asocia al virus del VIH y aumenta su incidencia en un 25 a 50%. En 2012, gracias a los retrovirales y los tratamientos y diagnóstico precoz, disminuye al 12.7%. Nuevas formas de tuberculosis hacen al mismo tiempo aparición y para situación nuestra de temor aparecen las patologías tuberculosis monodrogos resistentes y tuberculosis multidrogos resistentes. En 2012, 450,000 casos de monodrogos resistencia, de los cuales el 9% resultan ser multidrogos resistentes. Un tercio de la población mundial está infectada. 10 millones de casos nuevos son activos. 2 millones de muertes por año y cada segundo aparece una nueva infección. Más del 90% en los países en desarrollo, llámese tercer mundo, llámese países subdesarrollados, etc. El 75% está en edad productiva, quiere decir de 20 a 40 años. 20% de la tuberculosis es extrapulmonar. Tiene 2 etapas en la evolución de esta patología. La primera etapa es el contacto y la segunda etapa es el desarrollo de la enfermedad. 2 formas, la primera pulmonar en un 80% y la segunda extrapulmonar en un 20%. De este 20% extrapulmonar, el 40% nos compete a nosotros porque es génito-urinaria. El grupo etario resulta ser en gente laborable activamente, de 20 a 50 años, con una prevalencia de 2-1 en favor de los hombres. La diseminación hematógena siempre es desde un foco pulmonar. Más o menos, ¿cómo se contagia? La primera infección establecida por cualquier motivo de deficiencia inmunológica aparecen y el contagio se suscita a partir de la tos por las gotitas de flujo, entra, se calcifica en el pulmón y de aquí viene a resaltar una enfermedad latente. Ante cualquier situación de desmedro en el sistema inmunológico,
aparece nuevamente la activación y van unos a la consolidación definitiva de la tuberculosis con la calcificación de la prima infección y otras resulta ser activa y va a producir la enfermedad en mayor o menor proporción. ¿Cuál la fisiopatología de esta enfermedad? Por vía hematógena, desde un foco pulmonar, va a establecerse en uno o en ambos riñones. Estos han de producir generalmente una siembra bilateral, cronificación unilateral. Este es el gran misterio al que nunca hemos podido darle una situación. ¿Por qué ambos riñones no se cronifican? Debe ser aspectos en inmunología o definitivamente de una, podríamos decir, predilección de la enfermedad. Se anida a nivel medular y produce necrosis de las papilas. Y estos son la primera manifestación radiológica que nos va a inducir a pensar. Llegan al sistema pielocalicial y desde aquí van a través de la pelvis hacia el uréter por una diseminación canalicular. Producen en su trayecto una reacción inflamatoria, ulceración, necrosis y por lo tanto estenosis a costa de una fibrosis cicatricial retráctil que es el denominador común en toda evolución de la enfermedad. Llega de esta manera a la próstata a través del flujo de orina. Produce lesiones granulomatosas, generalmente en la desembocadura del meato correspondiente. Hay un edema del meato ureteral y una fibrosis cicatricial retráctil de toda la vejiga, por lo tanto una reducción de su capacidad. Más adelante veremos las denominaciones que se le da, tanto en imagen patológica. De esta forma, siempre por vía canalicular y en ocasiones vía hematógena, producen a nivel de la próstata o fibrosis, más nódulos a nivel de la vesícula seminal, que son los granulomas tuberculosos. El referente, si es que es tomado, se palpa en una forma nodular, cosa que ya debe sospechar uno, y si a esto se adviene una infertilidad o una azoospermia, entonces estaremos frente a una complicación de esta enfermedad. A nivel del epidídimo es algo que nos interesa intencionalmente. En muchas latitudes no hay tuberculosis epididimaria. Lamentablemente, en nuestro medio viene a resultar la carta de presentación. Por vía retrógrada produce el famoso absceso frío, el cual con el correr del tiempo y no se realiza tratamiento, va a establecerse una fístula epidídimo escrotal. ¿Cuál es el agente etiológico de esta patología? Es el Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo gram positivo recto de 0,4 por 3 micrones de diámetro. Ácido alcohol resistente por excelencia porque posee una capa de ácidos micólicos que la hace resistente a todo. La tinción de Ziel-Nielsen la identifica. Es un bacilo intracelular aerobio obligatorio. Su tiempo de duplicación es de 18 a 20 horas y es resistente a la desecación. Una pequeña comparación en lo que significa la tinción de Ziel-Nielsen y abajo la microscopía electrónica. Es así como se la determina y se la ve el bacilo de Koch. Este bacilo en su composición tiene 3 capas, una externa, una media y una interna. No les vamos a dar en detalle esto porque resulta muy engorroso y además es un acápite de ingeniería genética. Pero tiene factores de virulencia. El factor proteico, que es el más importante para su duplicación y perseveración,
está dado por la proteína XSPX y la proteína OMPA. La otra capa de lipopolisacáridos son glicolípidos, lipoglicanos y polisacáridos. El lipoarabinomanano y el fosfatidil manósidos son los que establecen esta capa, esta barrera que la hace resistente, tanto no solo a los antibióticos, sino al sistema inmunológico del huésped. En cambio, el factor de virulencia genético está dado por el gen PHOP. Es a este nivel que definitivamente se anda buscando desesperadamente la solución de esta patología, pero esto va en manos de la ingeniería genética. Lamentablemente, en poco tiempo esperamos todos de que definitivamente vea y se sintetice la vacuna que va a poner fin a todo esto. ¿Qué clínica está establecida por esta patología? Es una clínica absolutamente inespecífica, insidiosa y de cronificación obligatoria. Lo que nos compete a nosotros, no les voy a ya recalcar lo inespecífico que resulta astenia, dinamia, sudoración, esas cuestiones lo han llevado ustedes en infectología y en tuberculosis pulmonar con más detalle y con lujo de minuciosidades. Aquí nos vamos a referir fundamentalmente a la sintomatología miccional. Uno de los primeros atisbos es la elaboración, lógicamente, de una anamnesis bien realizada, donde uno va a establecer definitivamente que aquí hay un síndrome irritativo, inespecífico, pero bastante acentuado. Al seguir el estudio de este tipo de patologías o de este tipo de pacientes, uno libera inmediatamente un general de orina, donde va a percatarse, en la mayor parte de los casos, una hematuria que solamente cuando es macroscópica abarca el 10%. En cambio, podríamos decir, no patognomónica, sino en mayor incidencia, se presenta una microhematuria en más del 50%. Hay una piuria estéril, quiere decir la presencia de una leucocituria importante en más del 90%, con cultivo negativo, lógicamente, para descartar cualquier patología banal. La evolución crónica de esta enfermedad inclusive llega hasta la anulación funcional de una unidad renal, la evolución tórpida, larvada, y si no se diagnostica y se trata a tiempo, el resultado es la evolución o la anulación funcional de una unidad renal. Las manifestaciones generales que les sé, inespecíficas, van hasta en el 50%, pero hay manifestaciones renales, manifestaciones vesicales y lógicamente genitales, las que hay que ir ante la mínima sospecha, tanto en la anamnesis como en los exámenes básicos, como es un general de orina, uno ha de orientarle a la búsqueda y la confirmación de esta patología. ¿Cuáles son las manifestaciones urológicas generales? Yendo de arriba, desde la suprarrenal. Cuando se establece una tuberculosis suprarrenal, esta va a llevar a la insuficiencia suprarrenal y al establecimiento de la enfermedad de Addison. A nivel del riñón puede causar hematuria macro o microscópica, puede haber una piuria, una dilatación de toda la vía excretora, llegar a una insuficiencia renal y en ocasiones a la calcificación de un riñón cuyo nombre es de Mastic, el riñón Mastic, como veremos más adelante. A nivel del uréter, como hemos dicho, produce un granuloma, una cicatriz y por tanto por la fibrosis solucionable ha de producirse una estenosis. No se olviden que el uréter es un órgano hueco. A la vejiga, estenosis de la unión uretrovesical con sintomatología del tracto urinario, siempre de tipo irritativa, contractura y disminución de su capacidad real. En la próstata y la uretra va a producir uretritis, úlceras, estenosis, prostatitis. En el aparato reproductor,
Epididimitis, como hemos visto, son los abscesos fríos, cicatriz y en ocasiones una atrofia importante. En el PNC hay muchas, con una relatividad, más confundimos a patología banal, hay úlceras y estrecheces en el escroto. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Definitivamente hay masa, hay absceso, hay un granuloma y hay una fístula que se va a establecer, especialmente en gente joven. A nivel de periné es el trayecto fistuloso de una fístula o un absceso frío. Esta es la carta de presentación en nuestra consulta externa y aquí en el hospital donde desarrollamos funciones. Es gente joven en vida laboral y con este tipo de imagen. Una fístula epidídimo escrosal, un absceso frío. Similar situación, casi ya cicatrizada, que el paciente no le da mayor importancia porque definitivamente no hay los signos de Celsius, de calor, rubor, dolor, tumefacción, sino por eso se la identifica como absceso frío. El diagnóstico, nuevamente repetimos, la anamnesis y la elaboración de una historia clínica es fundamental. El examen físico va a detallar y nos va a ir orientando cada vez más a una patología. Si uno no sospecha, nunca va a diagnosticar. El examen general de orina con todas las atribuencias que se les ha mencionado y uno establece claramente la tinción de Ciel-Nielsen en el sedimento. Lógicamente, ante la positividad o negatividad de este, uno tiene la obligatoriedad de ir al cultivo del Oyster-Jensen o al PCR, que hoy en día está en boga. Lamentablemente es un examen que todavía no está definitivamente establecido en todo el hospital. ¿Por qué? Porque todavía el costo es alto. Por lo tanto, la reacción en cadena de la polimerasa identifica violentamente y con una concentración de bacilos que ahora les indicamos. Siguiendo siempre la forma de ir, uno va a primero pedir una ecografía para determinar la funcionalidad y la morfología de las unidades renales. Una urografía excretora nos dará para confirmar o descartar una cistoscopía, también es valedera, una tomografía, y lo que sí nos da categóricamente el diagnóstico es la pieza de patología cuando uno realiza con todos estos artilugios la toma de muestra y tiene el resultado. Ahora, el laboratorio ya dirigido, el aislamiento del germen en la orina es raro. Se requieren más de 10.000 bacilos por mililitro para que estos sean identificados a plenitud. La baciloscopía seriada con Ciel-Nielsen no es confiable porque definitivamente también hay Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium bovis, en fin. Identificar Mycobacterium bovis significa todavía hacer una limpieza con ácido pirúvico y con penicilina. Entonces, estos ya son artilugios de laboratorio para determinar verdaderamente. Estarán comprendiendo de que el bacilo, el Mycobacterium tuberculosis, definitivamente no siempre es el que aflora en primera instancia y es fácil de diagnosticarlo. ¿Qué métodos moleculares tenemos en el medio? Nos interesa fundamentalmente esto, porque no vamos a cometer en el error de andar copiando posiciones foráneas o definitivamente. Lo que nos interesa a nosotros es de que ustedes determinen la seriedad de esta patología y puedan hacer lo que se debe hacer, lo que se les va a enseñar. En nuestro medio existe, nuevamente repito, la reacción en cadena de la polimerasa. El costo todavía es algo vulnerable para el bolsillo de los pacientes. No se olviden que esta patología es propia de gente con un estatus sociocultural bajo. Puede detectar hasta 10 bacilos en una muestra. La sensibilidad es del 88% y la especificidad
alcanza hasta el 95%. Es mucho mayor en sensibilidad que la Zilmelsen y además tiene una gran ventaja. Determina o detecta el bacilo en el mismo día. En cambio, otros, como los cultivos, van de 20, 40 y hasta 60 días para realizar la lectura definitivamente. Ahora, está implementándose hoy por hoy la hibridación de ácidos nucleicos en cultivos. Sensibilidad y especificidad de esta prueba es en el 100%. El cultivo es un medio sólido convencional, Lowenstein Jensen, y hoy en día se está implementando otro tipo más de bacilos. ¿Cuál es? No, de todas maneras, estos dos cultivos definitivamente va y se los realiza en nuestro medio. Exclusivamente el Ministerio de Salud ha patrocinado la creación de un laboratorio exclusivamente de alta categoría y gama para este tipo de situaciones, porque hay mucha duda y mucha controversia en los laboratorios de periferia. La lectura se realiza a las 4, 6 y 8 semanas. Vuelvo a decirles, tiene una especificidad hasta el 90%. Aquí el problema es el tiempo, son 2 meses. En cambio, el método Bactec, que no sé por qué se la ha retirado, claro, a la vía PCR, el Bactec ya definitivamente deja de ser. Es un cultivo radiométrico líquido con sustrato marcado con carbono 14. Produce dióxido de carbono que se mide cuantitativamente en aproximadamente 13 días. Este es un cultivo de la Escuela Técnica de Salud, donde definitivamente estos son unos tubos de ensayo cultivos positivos para Mycobacterium tuberculosis. La histopatología, indudablemente aquí te va a dar el resultado en el 100% de los casos. Si uno toma una muestra para biopsia, tanto a nivel superficial como a nivel endoscópico de la vejiga, por ejemplo, tiene un análisis hasta el 30% categórico en el diagnóstico de tuberculosis genitourinaria. Debe realizarse la biopsia de vejiga en un 46%, no solo para diagnóstico de esta patología, sino para descartar la posibilidad de un CA in situ. Esta imagen pues resulta interesante porque ahí se ve una célula gigante de Langhans con una reacción linfoplasmocitaria periférica intensa y una reacción inflamatoria. Casi diríamos que esto es patognomónico de tuberculosis. Igualmente, más ampliada la misma imagen, ahí está, célula gigante con una reacción linfocitaria intensa al medio y una reacción inflamatoria intensa. Después de esto, otro parámetro que nosotros tenemos a la mano y podemos perfectamente explotarla a cabalidad porque es un método fácil de realización, podemos repetirla las veces que uno requiera, es la ecografía, donde ¿qué va a ir a buscar uno en la ecografía? El famoso absceso frío que acabamos de ver, el nódulo a nivel de la cola, nódulo frío, absceso frío. En cambio, si el nódulo está localizado a nivel de la cabeza, eso significa infección bacteriana. Habrá calor, rubor, dolor y tumefacción. En cambio, si es viral, es de todo el cuerpo del epididio. ¿Esto está claro? Adelante. La radiografía, para nosotros hasta hace poco tiempo, yo me animo a decir que sigue siendo la urografía excretora el ideal para estudio de tuberculosis. La primera manifestación, la anterior por favor, la primera manifestación donde indican las flechas es la necrosis papilar. Es la primera manifestación radiológica de cualquier problema de tuberculosis. Hay amputación de los fornix y estenosis infundibular a este nivel. Hay una estenosis infundibular. Ahí se ve. La siguiente.
vemos una urografía excretora donde definitivamente hay una ureteritis segmentaria con estenosis a nivel de la unión piel ureteral en ambos lados, a nivel del tercio distal, todavía incipiente. En cambio, cuando la patología está establecida, lógicamente, van a leer ustedes en sus textos lo que se llama cálices en bola, por una estenosis severa a nivel del infundíbulo, una estenosis ureteral, un hidrouréter proximal y un hidrouréter distal, por una vejiga pequeña, una vejiga retráctil. La llaman la literatura en moneda, en fin, cualquier situación, pero tiene una mínima capacidad y los pacientes pues andan con una polaquiuria altamente considerable de 20 a 30 veces durante el día. Así, similar situación, indudablemente hoy por hoy estamos perdiendo la costumbre de pedir unas radiografías que todavía ya el advenimiento de la tomografía con contraste está haciendo, pero nunca va a superar la especificidad de la imagen a una urografía excretora en esta patología. Les aclaro la siguiente. Hay una anulación funcional, como en este caso, una vejiga retráctil, apenas la unidad derecha está bien, la unidad izquierda ya definitivamente no excreta. Hay un uréter rectilíneo, ureteritis segmentaria en todo el nivel del tercio inferior, ya no se ve en este lado, sino el acodamiento y las múltiples estenosis en el trayecto del uréter. La anulación funcional del lado izquierdo, en el derecho ya no hay fornix, ya no hay cálices, apenas un par de unidades y, lógicamente, estenosis y fibrosis, uréter rectilíneo, vejiga pequeña. Similar situación, otra vez más claro. Esta es la clásica representatividad que antes se veía, uréter pequeño, un divertículo gigante y una hidronefrosis por un reflujo tremendo y en ocasiones una estenosis a nivel de la unión urétero-vesical. Ureteritis segmentaria con anulación funcional del lado derecho. Estas son situaciones dramáticas donde pues uno está obligado a reconstruir esta vía excretora. Similares situaciones, ya en una pielografía ascendente uno puede determinar perfectamente dónde está la estenosis. Hay una estenosis infundibular a nivel del cáliz superior, en la otra imagen del cáliz medio, y definitivamente se establece el diagnóstico por imagen. De aquí adelante, pues requiere la confirmación del laboratorio y la identificación del bacilo. Similar situación, sigue, igual, sigue, está repitiendo. Sigue. Son similares imágenes que nos dan. Volvemos a repetir. ¿Qué pasó? ¿Estás repitiendo? No, perdón, estoy yendo hacia atrás. Perdón, había una falla. A nivel de la tomografía, uno antes. Esta es la pielografía ascendente, la otra, la siguiente, no, esta, la tomografía. Puede establecer definitivamente una hidronefrosis derecha con una calcificación a nivel de la periferia. Prácticamente todo el riñón está calcificado y va a la calcificación. En cambio, el lado izquierdo es hidronefrótico, lógicamente, por sus problemas a nivel del uréter y de la vejiga. ¿Qué diagnóstico podemos darle después de la radiología? La ecografía, la radiología y ahora la cistoscopía. Siempre se la debe realizar bajo sedación, llenado vesical y biopsia para descartar un cáncer vesical. ¿Qué es lo que vamos a ver en la cistoscopía y qué vamos a ir a buscar? Son granulaciones ampollosas, el famoso edema buloso, trabeculaciones, úlceras,
deformación de los meatos ureterales, que los llama la literatura en hoyo de golf, cuando es severa, más grande, una lesión tuberculosa cicatrizada y una cistitis tuberculosa agudo con gran hiperemia y gran neoformación de vasos. Lógicamente esto sangra al contacto. Cuando la duda hay una hematuria microscópica, uno tiene que hacer una ureteroscopía para determinar y tomar muestra del lado que estuviera sangrando para hacer una tinción de Nielsen y establecer y tomar a veces muestras para cultivo directos de la unidad correspondiente. El tratamiento clínico de esta patología, como que no le tomen mucho en cuenta esto. A un principio les dije de que era una enfermedad controlada, supervigilada y de denuncia obligatoria. Por lo tanto, el ministerio cambia los esquemas de acuerdo a los hallazgos. Monodrogos resistentes, multidrogos resistentes y vírgenes de tratamiento. Lógicamente, ha de ir permanentemente en cambios de esquemas. Este es uno de los esquemas, inclusive el pediátrico, que no los tomamos ya en cuenta nosotros. Además, como esto es de denuncia obligatoria, tampoco, pero lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista urológico es que hay medicamentos bactericidas y medicamentos bacteriostáticos. La rifampicina, la isoniazida, el etambutol es bacteriostático, pero la piracinamida y la streptomicina, que ya no se la utiliza, definitivamente son bactericidas. Eso es lo que hay que recalcar. La piracinamida es uno de los antibióticos potentes que inclusive actúan a nivel del calcio. La isoniazida tiene un poder de difusión que a los 10 minutos puede encontrarse en las lágrimas del paciente. Y la streptomicina ya no se traduce por la ototoxicidad severa que esto producía. ¿Cuáles son los bactericidas por excelencia? INH, rifampicina y la piracinamida. Estos antibióticos tienen acción esterilizante, actúan inclusive a nivel intracelular. En cambio, los bacteriostáticos, que el ministerio juega de acuerdo a las tasas de denuncia que tiene, si son resistentes, no resistentes, es el etambutol, la tiocetasona. Bueno, todas estas situaciones que no las vamos a dar, porque nosotros desde el punto de vista urológico las manejamos muy poco. Quien maneja es el ministerio. Hoy por hoy, a nivel de los monodrogos resistentes y multidrogos resistentes, genéticamente se está haciendo. Especialmente hay un método del gen XPRT con diagnóstico de tuberculosis y detecta y especifica si hay o no hay resistencia a la rifampicina en 2 horas. Esto es tal vez el método o la novedad en esta patología, porque es tan trivial de tantos años que muy poco se ha avanzado, además, lamentablemente. Estás volviendo. Desde el punto de vista quirúrgico nos interesa de sobremanera a nosotros. Las intervenciones a este nivel, hasta en un 35% son ablativas, quiere decir de exéresis, de quitar una unidad renal, de quitar un uréter o de ampliar la vejiga. Pero el grueso, y aquí es el gran problema que nos compete, son las reconstructivas. Esto hay que reconstruir, caballeros. El 65% en tuberculosis nos compete a nosotros desde el punto de vista reconstructivo. ¿Cuándo un riñón se tiene que ir a la ablación o a la exéresis, a la nefrectomía? Dicen que la tuberculosis se autonefrectomiza, mástic o riñón anulado y listo. Pero ¿cuándo se hace una nefrectomía? Cuando hay basiluria permanente y su estudio y seguimiento es interferido por este problema. Cuando hay una hematuria persistente
y cuando hay dolor. Esas son las tres causas. ¿Qué conclusiones le vamos a dar a esto? ¿Alguna pregunta? No hay. Bueno, la conclusión de esta patología, hoy por hoy, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, que es una situación de salud mundial grave. Su frecuencia es prácticamente desconocida por la falta de un censo establecido a nivel epidemiológico. Los síntomas iniciales son poco orientadores, totalmente versátiles. Los síntomas urinarios confunden con cualquiera y cuando ya es claro la enfermedad está avanzada. El diagnóstico requiere un alto índice de sospecha y aquí se establece lo que algún colega, cuando lean un libro, van a decir: los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Lamentablemente requiere un alto índice de sospecha ante la primer atisbo o la primera duda que tengan. Tienen que entrar y detallar hasta el fondo del problema. Tiene un gran compromiso quirúrgico reparador, el 65% hay que reparar, porque si no el paciente se les va. ¿Qué situaciones tenemos a considerar en el tratamiento de esto? Para nosotros, fundamentalmente, que hoy en día tenemos un uso indiscriminado de las quinolonas. Retrasa el diagnóstico 3 meses porque negativiza el cultivo. Las quinolonas, las piezas para anatomía patológica se las debe realizar en frasco seco, no con formol. Tiene que ir la pieza sin nada, frasco seco. No se debe utilizar omeprazol, pantoprazol, lansoprazol y todas estas cosas, porque los medicamentos se absorben en medio ácido. Por eso es que es controlado la ingesta de todo el tratamiento. La administración con alimentos debe ser sin grasa. Habrán, por curiosidad, ustedes que han rotado infectología, ¿no? Les hacen tomar en un vaso de jugo de agua como una fruta y las 9 tabletas adentro. El cultivo negativo es igual a cultivo A. Cuando hay bacteriuria, cuando hay leucocituria, cuando hay esto, el cultivo negativo, es obligatorio realizar un cultivo para micobacterias. Bueno, hasta aquí hemos tratado de sintetizar lo más que se puede porque es una patología inmensamente grande. Ahora las preguntas. ¿Llama? Aquí está. Lidia García. Lidia García. Aquí. ¿Alguna pregunta, hijita? No, doctor. O sea que no han entendido nada. A ver, Yerko Pérez. Sí, doctor. Vamos, pregunta. ¿Alguna pregunta? No la entendí en la parte del epididimo, en la cabeza y en la cola. No la entendí bien esa Perfecto. parte. Cuando está en... Me parece muy bien. Va a volver a la diapositiva de las ecografías. Ahí está. Cuando el nódulo, cuando el absceso frío
tú lo palpas y está a nivel de la cola, entonces es altamente sospechosa de tuberculosis. Cuando es a nivel de la cabeza, no te olvides que el epidídimo tiene cabeza, cuerpo y cola. Cuando es a nivel de la cabeza es por infección bacteriana y eso ha de tener calor, rubor, dolor, tumefacción. Diferente. Y cuando es de todo el cuerpo es viral, las famosas complicaciones de la papera, de la parotiditis. ¿Ahora está claro? Sí, doctor, gracias. Otro. Doctor, ¿cuáles eran las 3 indicaciones para la exéresis renal? Ahora vamos a dar. Ahí están las fístulas, más adelante. No, estás yendo al principio. Pero me estoy haciendo Ya en tratamiento está eso. ya. Aquí están las indicaciones. Basiluria permanente. Quiere decir que tú tienes un riñón anulado y para el control de tu tratamiento tienes que hacerle un BK seriado, un cultivo para BK o cualquier otro sistema y te sale siempre positivo. Quiere decir 2 cosas, de que tu tratamiento no es efectivo o que en cambio de ese riñón anulado están viniendo los bacilos. Una. La segunda opción para una nefrectomía es cuando sangra. No se olviden que ese riñón mástil es calcio. Orada un vaso grande, grueso, y hay una hematuria que tienes que sacarlo. No te queda otra alternativa. Y si el dolor de esta situación, de este riñón, es permanente y no cede, también es indicación de nefrectomía. ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. Otra pregunta. No hay. O no han entendido o ha estado muy claro. No tengan miedo, pregunten, para eso estamos. Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, conmigo nos vemos el día lunes. No sé qué tema me asignarán y de acuerdo a eso, pues a la misma hora. Bueno, mañana creo que da el doctor Torrico o Álvarez. Perfecto, el día lunes a las 6 de la tarde. Gracias, jóvenes.